Aumentan los casos de COVID-19 en México, ya son 82 los confirmados, 171 se mantienen como sospechosos y 579 han resultado negativos y hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción. Las condiciones para el manejo de esta epidemia no requieren de momento que se declare un estado de emergencia sanitaria. El gobierno de los Estados Unidos ordena el cierre de su embajada y consulados en México ante el riesgo del coronavirus. Solo habrá servicios para ciudadanos norteamericanos y visas de emergencia. La Ciudad de México le baja el switch a los eventos masivos. Quedan restringidos conciertos y eventos en auditorios, incluidas las audiencias públicas de la jefa de gobierno. El próximo lunes 23 de marzo iniciará la jornada de sana distancia en México. Durante 28 días se reforzarán las medidas básicas de prevención y se suspenderán actividades no esenciales. La Fiscalía General de la República dio a conocer que el pasado 7 de marzo fueron detenidos otros 2 implicados en el asesinato de los 9 integrantes de la familia Levarón, ocurrido en noviembre del año pasado. Se trata de 2 presuntos integrantes del grupo criminal La Línea. Ayer fueron vinculados a proceso y permanecerán presos en el penal del Altiplano. En diciembre pasado, la Comisión Reguladora de Energía modificó el modelo de contrato para la venta de gas LP por parte de Pemex, por lo que ahora puede comercializar el combustible con grandes descuentos para los distribuidores. Esto a pesar de que le genera importantes pérdidas económicas y solo está beneficiando a un grupo específico de distribuidores. La SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se suspenden las clases en todos los niveles que dependen de ella, del 23 de marzo al 17 de abril. Esto como medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto. Esto es Imagen Noticias. Yo soy Francisco Sea, 2 horas y piquito de información nacional e internacional. Lo internacional con Quique Villanueva. Quique, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a evitar las reuniones de más de 10 personas para frenar la propagación del COVID-19. Además, dijo que la lucha contra la pandemia podría durar, imagine usted, hasta julio o agosto. Y mencionó por primera vez la posibilidad de una recesión en el país. Y bueno, pues cuando hay catarro en Estados Unidos, no quiero decirles la pulmonía que nos puede dar. Deja tú la pulmonía, hasta malos de la panza nos vamos a poner. Señor Roberto López Olvera, buenos días. Muy buenos días, querido Paco, mi Quique, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno que están con nosotros arrancando y por supuesto también habrá información deportiva, aunque usted no lo crea. Marlene Estado, buenos días. Hola, buenos días, compañeritos, ¿cómo están? Qué flaco, Robert. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, les quiero contar lo siguiente, fíjense, en mi pueblo lindo y querido San Luis Potosí se lanzó una campaña para cambiar armas. Ven que los niños juegan con pistolitas de juguete. Bueno, se lanzó una campaña para cambiar eso por juguetes, digamos, que por juguetes más didácticos, que no impulsen la violencia. Y se me hace una excelente campaña justo ahorita, que es lo que hemos hablado siempre, que la educación, más bien, que la violencia termina con la educación. Entonces, es una buena campaña. Más adelante estaremos platicando de ella. Bien por mi pueblo San Luis Potosí, que hacen este tipo de cosas. Y... Ahora corre. Ay, sí. Yo les voy a dar el clima. ¿Cómo has aprendido tantas cosas? Fíjate, esto que vemos aquí son vientos. A mis uñas. Y se cruza. Muy bien, y se cruza 2 veces, no una, sino 2. Bueno, la información en los tiempos del coronavirus, la primordial es estar bien informado, estar pendiente de medios de comunicación y canales oficiales, no dejarse sorprender ni llevar por los rumores. La responsabilidad en la prevención está en cada uno de nosotros. En el mundo se reportan más de 170,000 casos confirmados de COVID-19 en más de 150 países. En México, los casos positivos ya son 82 y hay 171 casos en estatus de sospechosos. La Secretaría de Educación Pública hizo oficial el decreto por el que se suspenden las clases en todos los niveles que dependen de ella del 23 de marzo al 17 de abril. Sin embargo, en diversos estados de la República y en muchas escuelas, la suspensión de clases ha dado inicio. La cancelación de eventos públicos y actos masivos está en marcha. En unos días tendrá verificativo la jornada de sana distancia en México. Durante 28 días se reforzarán las medidas básicas de prevención. El llamado home office o trabajo desde casa
podría volverse una realidad. En este momento, 5 de la mañana con 55 minutos, ahí cambió el reloj. Les recuerdo que todos los días en redes sociales lo invitamos a participar en nuestra pregunta del día. Ayer le preguntamos, ante las medidas para evitar el contagio de COVID-19, ¿considera factible realizar su trabajo desde casa? Esto nos dijeron los mexicanos, una buena medida, 73% dijo que sí, 27% nos dijo que no. Hoy, a través de @imagense, aquí está apareciendo, síganos y participe, dígame. ¿Considera que ya es momento y necesario parar las actividades escolares, laborales y sociales para evitar contagios? Sí o no. Nuestro hashtag Abre los Ojos. Utilícelo para compartir su opinión con nosotros durante todo el día. Y mientras tanto, quédese bien informado aquí hasta las 8 de la mañana en Imagen Noticias con Francisco Sea. La noche de ayer, elementos de la Fiscalía del Estado de México localizaron un cuerpo descuartizado que fue abandonado en bolsas negras bajo el puente de la avenida Reyes Heroles en la colonia San Rafael. Además de los restos, los agentes encontraron un cuchillo clavado en el tórax con un mensaje de amenaza. En calles de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, los ocupantes de un vehículo fueron atacados a balazos. El conductor recibió 2 impactos de bala, por lo que perdió la vida al instante, mientras que el copiloto fue llevado con vida al hospital de la Villa, en donde su estado de salud se reporta como delicado. Ayer le informé sobre el ataque que se registró en el bar La Típica, esto en Salamanca, Guanajuato, el cual dejó 21 heridos y 5 muertos. Entre los que perdieron la vida se encontraban Jorge Méndez, estudiante de la Universidad de Guanajuato, y Leonardo, un pequeño de 12 años. El padre de Leo, Juan Francisco Ortiz, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, en donde relató cómo ocurrió el ataque armado y solicitó que alguien lo pudiera ayudar para que la fiscalía le entregue el cuerpo de su pequeño para poder incinerarlo. Fue un daño colateral. Nos atacaron a todos, en general. No hubo nada específico. Una querida amiga mía de la secundaria desgraciadamente falleció. Y al lado de ella murió mi hijo Leonardo. Mi hijo tenía 12 años. Apóyenme, por favor. Alguno de ustedes debe de tener algún contacto con gobierno, con presidencia, con el procurador. Señor Samarripa, señor Cabeza de Vaca, otórguenme por favor nada más la liberación del cuerpo de mi hijo para que lo pueda incinerar y pueda estar en casa, porque el MP dijo que no se podía porque es parte de una investigación en proceso y de pruebas. Yo la verdad, yo no quiero comprender eso. ¿Cómo le podemos decir a esto? ¿Qué fregadera? Para que me permita usted el término. ¿No? Qué ignominia, para que sea a lo mejor un poco más literario. Un padre que llora porque le mataron a su hija como daño colateral y que además de todo tiene que estar rogando porque le regresen el cuerpo, rogando por justicia. Cuántas lágrimas, cuánto dolor innecesario, y esto ocurre todos los días. Independientemente de la emergencia que tenemos por el coronavirus, que por supuesto la tenemos que enfrentar, esta es otra, y esta es una que le aseguro, al final de cuentas, este año va a matar a muchas más personas que el coronavirus. Y también parece que se nos olvida un padre, como le digo, que está llorando el dolor de haber perdido a su hijo de 12 años y también limosneando justicia. Es una fregadera, ¿no cree? Tras hacerse viral el video, Juan Francisco Ortiz, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, respondió a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que su gobierno daría apoyo con los gastos funerarios, hospitalarios y atención psicológica a la familia de los menores afectados, mientras que la Fiscalía del Estado contestó que autorizaron la entrega y la cremación del cuerpo del menor. Vaya, hasta que los exhiben es cuando responden. Las promesas no se quedaron solo en un tuit. El mismo Juan Francisco Ortiz publicó esta madrugada en su cuenta de Facebook que las cenizas de su hijo Leonardo ya estaban en su casa. Agradeció a todos la ayuda brindada y con esta foto acompañó la publicación. Nuestras condolencias, por supuesto, para Juan Francisco y para todas las familias mexicanas que han sido víctimas colaterales del crimen organizado, este término que acuñó el señor Felipe Calderón en su sexenio, víctimas colaterales.
poca vergüenza. En más información, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el pasado 7 de marzo fueron detenidos otros 2 implicados en el asesinato de los 9 integrantes de la familia Levarón. Ambos fueron identificados como José Arturo N., alias El Caporal, y Hugo Alberto N., alias Cholugo, integrantes del grupo criminal de La Línea. Ayer fueron vinculados a proceso, por lo que permanecerán presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en lo que se realizan las investigaciones complementarias. Bueno, los mercados internacionales volvieron a sufrir un lunes negro ante el temor de los daños en la economía mundial por la presencia del coronavirus. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.06%, Hong Kong sube 0.87%. En Europa, los mercados financieros continuaron en incertidumbre por la pandemia del COVID-19. Londres pierde 4.01%, París baja 5.75%, Frankfurt retrocede 5.31%, Madrid pierde 7.88%. En América, los índices de Wall Street volvieron a sufrir un lunes negro en medio del temor por los daños en la economía mundial por la presencia del coronavirus. Las operaciones fueron suspendidas por 15 minutos en la apertura, la tercera pausa de emergencia en la bolsa de Nueva York en 6 días. El Dow Jones, 20.188 puntos. El Nasdaq, 6.904 unidades. La bolsa mexicana permaneció sin cambios en 38.085 puntos. Los billetes. El tipo de cambio frente al dólar alcanzó un nivel máximo histórico de 23 pesos con 7 centavos durante la mañana de ayer lunes, para cerrar la jornada en 21 pesos con 13 centavos a la compra y 21 pesos con 98 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 88 centavos a la compra y 24 pesos con 85 centavos a la venta. Petróleo. Los precios del crudo volvieron a descender. El West Texas, $28.70 por barril. El Brent del Mar del Norte, $30.05 por barril. La mezcla mexicana permaneció sin cambios en $24.19 por barril. En la Ciudad de México, una gasolinería tuvo ventas inusuales. Esto ocurrió en la alcaldía de Iztapalapa, en donde una estación de servicio ofreció la gasolina Magna a un precio de $16.90 por litro y la Premium a $18.71. Debido a las filas de los automovilistas, la circulación sobre Eje 8 Sur se vio afectada. El descenso en los precios de los combustibles se debió a la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Y en Noticias del Mundo le cuento que el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer acciones para intentar frenar la propagación del COVID-19. Dijo que la lucha contra la pandemia podría durar hasta julio o agosto en el país y por primera vez mencionó la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Hemos tomado la decisión de endurecer aún más los lineamientos y mitigar la infección. Ahora eviten reunirse en grupos de más de 10 personas, eviten viajes discrecionales, eviten comer y beber en bares, restaurantes y comedores públicos. Entre críticas por su respuesta tardía a la pandemia del coronavirus, Donald Trump anunció las acciones que pidió seguir a toda la población estadounidense para contener la propagación. Trump dijo que ya hay una vacuna que se encuentra en la primera fase de pruebas en humanos y estuvo optimista de las acciones tomadas por su gobierno. Con varias semanas de acción focalizada podremos darle la vuelta y hacerlo rápido. Se ha logrado mucho progreso. Pero la reacción de Trump se quedó corta a comparación de las medidas tomadas por las autoridades locales de las principales ciudades estadounidenses. No quiero ver hordas de gente en las calles, los bares serán cerrados, así que por favor quédense en casa y a salvo. Chicago, Nueva York, Washington, D.C. y Los Ángeles han implementado restricciones que van desde evitar la convivencia en zonas públicas hasta salir de casa solo en casos estrictamente necesarios. En Nueva Jersey fueron más lejos. Hay toque de queda voluntario entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana.
Mientras que en San Francisco y otros 6 condados de California, los habitantes solo pueden salir de sus casas por alguna emergencia. San Francisco es la ciudad más grande en imponer este tipo de restricción a sus habitantes. Esta decisión afecta a 7 millones de personas. Calles y escuelas vacías, restaurantes y bares que se han convertido en establecimientos fantasma. Los comercios solo pueden ofrecer comida para llevar o a domicilio. Es lo que hay y no podemos cambiarlo. Estoy un poco asustada, pero todavía necesito mi café, así que voy a seguir viviendo y trato de ser precavida lavando mis manos. No son los únicos negocios afectados. El aeropuerto de Las Vegas, una de las ciudades preferidas, está prácticamente vacío. Los principales casinos están cerrados. Y no es el único entretenimiento afectado. La Liga Mayor de Béisbol anunció que el inicio de su temporada se pospone al menos hasta mediados de mayo. La crisis del coronavirus ya generó compras de pánico, y no solo de los productos esenciales para vivir. La venta de armas aumentó en California, Nueva York y Washington, porque en la época del coronavirus todo se justifica para sobrevivir. Estamos preocupados de que la gente pueda ponerse un poco loca. Siempre he tenido mis dudas sobre tener un arma, pero tuvimos una discusión familiar y pensamos que es la decisión correcta en este momento. Pienso que la gente las está comprando porque está asustada. Dicen que es mejor tener un arma que no tenerla. Imagine usted nada más, personas nerviosas y ahora armadas en Estados Unidos. Pero bueno, por otra parte, calificaron de racista a Donald Trump por llamar virus chino al COVID-19, y es que a través de su cuenta de Twitter el mandatario escribió: Estados Unidos respaldará poderosamente a aquellas industrias como las aerolíneas y otras que están particularmente afectadas por el virus chino. Esto provocó el enojo e indignación entre cientos de usuarios de la red social. El gobierno de Alemania rechazó categóricamente la posibilidad de que Estados Unidos se haga con los derechos exclusivos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la empresa alemana CureVac. Y es que se dio a conocer que eso pretendía el presidente Donald Trump, quien llegó a ofrecer hasta $500 millones a esos laboratorios a cambio de todos los derechos. Una vacuna que, en el mejor de los casos, estará en un año. Y hasta este martes 17 de marzo a nivel mundial se reportan más de 170,000 casos confirmados de COVID-19 en más de 150 países. En el continente asiático tenemos a China con 81,011 contagios, seguido de Irán 13,938, Corea del Sur 8,320, pero bueno, ellos ya están tomando medidas que están provocando una baja, y en Japón 1,535. En África ya son 166 los casos confirmados, 61 en Sudáfrica, 24 en Senegal, 28 en Marruecos, Argelia tiene 48, Túnez 20, mientras que en Egipto ya son 166. Ahora nos vamos a Europa. Los casos de COVID-19 en Italia ya son 27,980, en España 9,942, Francia 6,633, Alemania 5,813, Suiza 2,200, Reino Unido 1,543 y Países Bajos 136. Así está la gráfica en el continente europeo. Y bueno, nos vamos a nuestro continente. ¿Cómo están las cosas? Estados Unidos tiene 3,774, seguido de de Canadá, que tiene 339, luego Brasil 200, México ya tenemos 82, después seguimos de Chile con 75, Perú con 71, Argentina con 46, Colombia con 45, Panamá con 43, Ecuador con 37 y Costa Rica con 35. Y por último, en Oceanía son al menos 297 casos en Australia, 8 en Nueva Zelanda y 3 en Guam. Así, el mapa de esta enfermedad que tiene al mundo puesto de cabeza. Ahora vamos a los deportes con Robert López Olvera. 6 de la mañana con 18 minutos. Participe con nosotros en nuestra pregunta del día. ¿Considera que ya es necesario parar las actividades escolares, laborales y sociales para evitar contagios? ¿Qué nos dice la gente esta mañana? 90% cree que sí, que ya es necesario esta situación. El 10% nos dice que nos siga participando. Nuestro hashtag es Abre los Ojos. Utilícelo y comparta su opinión durante todo el día. Vamos ahora contigo, mi querido Paco Sea.
Como es de esperarse, van en aumento los casos de coronavirus en México. Ayer en su conferencia diaria para darle seguimiento al tema, la Secretaría de Salud informó que hay 82 casos confirmados, 171 todavía se mantienen como sospechosos, 579 han dado resultados negativos. Nos mantenemos en la fase 1 de la contingencia sanitaria solo con casos importados y aislados. 57% de los casos positivos corresponde a hombres y el 43% corresponde a mujeres. Del total de casos confirmados, 87% se sigue manteniendo el número, se han atendido de manera ambulatoria, 13% han requerido de hospitalización y del total de pacientes hospitalizados por el virus, solo 3 pacientes se encuentran graves. Hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción por el COVID-19 en nuestro país. Esto dijo anoche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Las condiciones para el manejo de esta epidemia no requieren de momento que se declare un estado de emergencia sanitaria. No se ha declarado un estado de emergencia. Las condiciones jurídicas para analizar la procedencia de declarar tal estado siempre están vigentes y en tiempo real se va analizando cada una de las etapas de esta epidemia. No me ayudes, compadre. Ayer por poco así le responde en la mañanera el presidente López Obrador al subsecretario López-Gatell, pues este dijo que sería mejor que el presidente se contagiara del coronavirus para que adquiriera inmunidad. Seguro que no tomó en cuenta que López Obrador tiene 66 años y padece hipertensión. Al ser cuestionado sobre las multitudinarias giras del presidente, López-Gatell dijo que Obrador no representa ningún riesgo de contagio. Escuche usted esta respuesta tan poco afortunada. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Doctor López-Gatell, le quiero hacer desde aquí un llamado respetuoso. En este momento usted está enfrentando y tiene sobre sus hombros una responsabilidad histórica. Esa responsabilidad es la de guiar a todo un país a que podamos superar una pandemia mundial. ¿Qué es lo que pasa con los mexicanos? Como usted mismo lo informó ayer, hay 3 personas que están graves, hay 82 contagios, hay 179 casos probables también que están todavía en observación. Hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que tiene una psicosis importante, hay gente que está haciendo compras de pánico. Usted como líder en esto, como vocero además de todo, como una persona a la que yo aquí mismo he defendido y he dicho que también junto a José Ángel Córdoba Villalobos, cuando manejaron la emergencia del H1N1, lo hicieron de forma puntual y lo hicieron muy bien. Por eso creo que necesita usted ser responsable, necesita ser una voz objetiva, necesita ser una voz fuerte, necesita ser una voz lógica, necesita ser una voz que nos dé confianza a los mexicanos. No puede usted decir esas idioteces. Se lo pido por favor, porque tiene usted que tener el respeto de todos los mexicanos para que le hagamos puntual caso en todo lo que diga. Para que si usted un día dice no hay que salir de la casa en ningún momento y para ninguna cosa, no se salga. Para que usted sí dice hay que lavarse las manos todos los días y cada vez que se toca un objeto lo hagamos los mexicanos. Tiene que usted ser el guía en esta situación que es evidentemente de emergencia, que se está viviendo en todo el mundo, que si bien es cierto, en este momento no son las mismas circunstancias que en otros países, evidentemente nos va a alcanzar. Yo le pido por favor que nos respete a los mexicanos, que respete el dolor de algunos, que respete también el miedo de otros. Hay muchos mexicanos que tienen miedo, hay muchos mexicanos que están escuchando y que están leyendo a través de las redes sociales estupideces que los tienen apanicados, que están haciendo compras de pánico. Usted tiene la grandísima responsabilidad de sacarnos adelante de esta crisis. Admiro el respeto por el presidente de la República. Qué bueno que usted diga lo que quiera de él y que tiene una fuerza moral y que así va a tener inmunidad. Me parece extraordinario. Creo que sería un poquito más adecuado que usted diga, claro que al presidente le checamos la salud todos los días, tiene una salud extraordinaria y por eso se minimiza el problema del contagio, pero claro, ya cuando esta epidemia, esta pandemia vaya creciendo, le vamos a recomendar que no haga este tipo de actos oficiales porque puede correr riesgo. Algo
inteligente, no nada más ir de lambiscón, porque le digo, usted es el líder en esta emergencia. Le suplico, le suplico que se comporte a la altura. Se comportó cuando el H1N1. José Ángel Córdoba Villalobos fue además de todo un hombre muy serio, y usted también lo es. Es epidemiólogo, es doctor, por supuesto, que tiene todas las credenciales. Su especialidad es epidemiología. Así que tiene todas las credenciales para controlar esto. Le ruego, en nombre de todos los mexicanos, que nos respete primero y segundo, que sea un líder eficiente en una emergencia que a muchos nos da mucho miedo y que no sabemos cómo manejar, porque algunos ya se quieren quedar en la casa, porque algunos están comprando cosas, porque algunos se ponen hasta alcohol en la cara para que no se puedan contagiar. ¿Por qué? Porque ha habido mucha desinformación y este tipo de declaraciones contribuye a ella. Se lo suplico, Creo que esto es un asunto serio, le ruego que lo tome con seriedad. Ayer la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se suspenden las clases en todos los niveles que dependen de ella del 23 de marzo al 17 de abril. Esto como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Ante este panorama, las autoridades educativas recomendaron a los padres de familia que lo que resta de esta semana eviten llevar a sus hijos a la escuela cuando presenten algún cuadro de gripa, fiebre, tos seca, dolor de cabeza o cuerpo cortado. Más allá del decreto de la SEP sobre la suspensión de actividades en varias entidades, decidieron adelantarse y suspender clases desde este martes. Tales son los casos de Nuevo León, de Sonora, de Yucatán, de Guanajuato y de Jalisco, así como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Morelos y 4 municipios de Veracruz. Se prevé que la fecha de regreso a las aulas sí coincida con la de la SEP, que será el 20 de abril. Por su parte, también la UNAM decidió suspender paulatinamente las clases en sus diferentes planteles. A partir de este martes, a fin de que el próximo fin de semana la suspensión sea total. La máxima casa de estudios detalló que corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor respondan a las necesidades de cada comunidad. Ante el avance del coronavirus en México, Leonel Luna Estrada, coordinador nacional electoral del Partido Verde, consideró importante impulsar la telesecundaria como un método de enseñanza hasta que se reanuden las clases. Detalló que podrían aprovecharse los tiempos y la infraestructura que existe en Canal 11, Canal 22, TV UNAM y otros espacios de radio y televisión oficiales, con el fin de que los niños y adolescentes continúen con su formación académica. Bueno, y en medio de esta crisis sanitaria, ayer los tuitazos en contra de México no vinieron del norte, sino del sur, en donde el autoproclamado presidente más famoso del mundo y más querido del mundo, que es un payaso, para ser más específicos, esto fue lo que provocó el presidente salvadoreño Nayib Bukele, producto de su desinformación. El gobierno de El Salvador canceló por 4 horas las operaciones comerciales en el aeropuerto de su capital como medida de protección sanitaria. No depende lastimosamente de la aerolínea, sino que tenemos que esperar cuáles son las indicaciones que el gobierno nos brinda. ¿En qué tiempo nos va a decir? Pero fue solo el habitual vuelo que sale diario desde México el único que se convirtió en rehén de las acusaciones de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Todo comenzó a las 3:30 de la tarde, con los pasajeros del vuelo 431 de Avianca ya en el aeropuerto de la Ciudad de México. Justo a esa hora, el presidente Bukele aseguró que al avión se subirían 12 pasajeros confirmados con COVID-19 y acusó: ¡qué irresponsables las autoridades mexicanas! Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto. 40 minutos después, la línea aérea canceló el vuelo y agradeció al presidente Bukele darnos la información y alertarnos sobre los pacientes COVID-19 intentando abordar el vuelo de Avianca. El canciller Marcelo Ebrard respondió a la acusación. Presidente Bukele, ¿podría compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. Bukele respondió con un tema completamente distinto. Escribe: otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña acusado de corrupción al que ustedes le dieron asilo político hace unos días. Se refiere a Otón Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, acusado de estafa y lavado de dinero, prófugo en su país y supuestamente asilado en México. Para entonces Twitter ya era una arena. Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de Avianca a El Salvador, escribió Marcelo Ebrard, y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus. Le he informado al presidente Bukele, a quien sé le dará mucho gusto.
Y al final del día, la Secretaría de Salud en México respaldó lo escrito en Twitter por el canciller Ebrard. 12 connacionales de El Salvador, provenientes de Chicago, habían llegado a la Ciudad de México en un vuelo que llegó en avanzada hora de la mañana de hoy y estaban esperando abordar el vuelo de Avianca programado hacia El Salvador. Debido a que ellos viajaban con un cubrebocas, se desató el mal que hemos estado señalando, que es el pánico y la apreciación no racional de los hechos y la confusión. Y de ahí surgió, ignoro quién propagó el rumor, pero finalmente arribó a la Casa de Gobierno en El Salvador y llegó como una noticia completamente distorsionada. Pero el presidente Bukele no cree en esa versión y por la noche contestó: secretario, es imposible que en una hora hayan hecho exámenes a 12 personas. De haberlos hecho, hubiera tenido que esperar 7 horas por los resultados. Los jóvenes son salvadoreños y estoy dispuesto a enviar un avión especial por ellos. Lo que no puedo permitir es que los suban junto a otros 200 pasajeros y tripulación sin ni siquiera avisarnos y tenernos que enterar por fuentes no oficiales. Bueno, el coronavirus es un enemigo invisible pero no imbatible. Si nos preparamos, podemos minimizar el ataque. En Grupo Imagen abrimos un espacio permanente y constante con la información del momento sobre el COVID-19. Infórmate en excelsior.com.mx, donde podrás conocer todos los detalles de cómo actuar de manera oportuna. Hashtag es Sé Fuerte México. El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé Fuerte México. Y debido a la pandemia del COVID-19, la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México suspenderán a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta nuevo aviso los servicios de visas y otros trámites. Explicaron que solo se irán prestando servicios consulares esenciales a los ciudadanos estadounidenses, así como visas de emergencia. La Embajada estadounidense añadió que quienes tengan cita para después del miércoles recibirán avisos de cancelación por correo electrónico para reprogramar su trámite. Mientras tanto, en el Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, anunció que para mañana sesionarán a puerta cerrada y colocarán filtros sanitarios para medir la temperatura de los empleados que ingresen al inmueble, mientras que a las 10:30 de la mañana de hoy tendrán una reunión para discutir si suspenden las sesiones del Pleno. Fueron precisamente los senadores del PAN quienes propusieron que se pospongan los trabajos legislativos y que se repongan en un periodo extraordinario por el tiempo necesario en cuanto se normalice la situación. Los legisladores panistas llamaron a tomar una acción de precaución hoy para evitar mayor daño en el futuro por el COVID-19. El panorama en México por el COVID-19 luce alentador, al menos si se toman las medidas necesarias. Imagen Noticias entrevistó a Nicole González, quien es maestra de microbiología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De acuerdo con ella, si las autoridades en México adelantan y aplican desde ya la cuarentena y las medidas de distanciamiento social, los contagios por coronavirus se podrían reducir hasta en un 80%, tal y como ocurrió en 4 países de Asia. Puntualizó que no es necesario esperar a entrar a la fase 2 de la contingencia sanitaria para decretar la cuarentena, ya que si se implementa la medida, estos momentos, los tiempos de aislamiento, se podrían reducir de 1 mes a 2 semanas. Mientras tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano canceló todas las celebraciones religiosas dominicales, así como cualquier tipo de encuentro numeroso que estuviera programado en las próximas semanas. A través de un comunicado, el Episcopado explicó que las Eucaristías serán transmitidas por las plataformas digitales. En el caso de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, el Comité de Semana Santa reiteró que no cancelarán el evento y, en un caso extremo, dejaría de ser pública. Se espera que hoy a las 10 de la mañana los organizadores sostengan una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para tomar una decisión. Mientras tanto, en el Estado de México, en donde ya suman 6 los casos positivos por el COVID-19, de los cuales 1 ya fue dado de alta, 4 están aislados en casa y 1 hospitalizado, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que su gobierno ya destinó 300 millones de pesos para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo especializado para enfrentar la crisis. El cierre de fronteras por el tema del COVID-19 ha dejado a miles de personas varadas en el mundo. Tal es el caso de cientos de mexicanos que aseguran estar atrapados en Perú sin recibir ningún tipo de ayuda por parte de la embajada mexicana.
En un video, una mujer que dice ser mexicana denunció que 600 compatriotas más permanecen varados en la ciudad de Lima, Perú. Asegura que no han podido salir de ese país sudamericano debido a que las autoridades de la Embajada de México en Perú han desatendido sus peticiones. Hay personas que tienen problemas de salud, que no pueden esperarse más tiempo aquí. Hay personas mayores, hay niños, hay personas que llevan mucho tiempo ya en Perú, ya se les acabaron los recursos, les están cobrando hasta $60 la noche en diferentes hoteles. Más adelante de este material, ella insiste en que la representación mexicana ni siquiera los ha recibido para conocer su caso. Pide hacer viral el video y con esto lograr que el gobierno de México intervenga para lograr su objetivo, que es abandonar tierras peruanas. Bueno, es insostenible aquí, está cerrada todas las tiendas, todos los restaurantes, no podemos estar en las calles, están prácticamente vacías las calles en Perú. Ayúdenos por favor a difundir este video. En este monólogo, la mujer no explica el por qué no los han recibido en la sede diplomática, ni tampoco la causa que les impide volar a México. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Sobre esta situación, a través de su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que están trabajando con el gobierno de Perú para facilitar el regreso de los mexicanos que se encuentran de visita en dicho país. Añadió que hoy se darán detalles de la situación y le recordó a los mexicanos que no están solos. Y ayer platiqué precisamente con un padre de familia en la segunda emisión de Imagen Informativa que me decía, pues bueno, que están muy preocupados, que están angustiados porque podrían pasar 15 días ahí si no los ayuda la Secretaría de Relaciones Exteriores, y está además de todo con sus hijos. Así que la situación es grave. Vamos a los deportes con el señor Roberto López Olver. Y bueno, van aumentando los casos de coronavirus en México. Ayer en su conferencia diaria para darle seguimiento al tema, la Secretaría de Salud informó que hay 82 casos confirmados. 171 casos se mantienen como sospechosos. 579 han resultado negativos. Nos mantenemos en la fase 1 de la contingencia sanitaria, solo con los casos importados. 57% de los casos positivos se refieren o corresponden a hombres. 43% son de mujeres. Del total de casos confirmados, el 87% se han atendido de manera ambulatoria, mientras que el 13% sí ha requerido hospitalización. Del total de pacientes también por el virus hospitalizados, solo 3 se encuentran en estado de gravedad. Hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción por el COVID-19 en este país. Bueno, esto lo dijo también anoche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Las condiciones para el manejo de esta epidemia no requieren de momento que se declare un estado de emergencia sanitaria. No se ha declarado un estado de emergencia. Las condiciones jurídicas para analizar la procedencia de declarar tal estado siempre están vigentes y en tiempo real se va analizando cada una de las etapas de esta epidemia. Por supuesto que es muy importante que si usted tiene la posibilidad de quedarse en casa, de no salir, de estar en cuarentena, lo haga. Esto es muy importante, por supuesto, porque ahí se rompen las cadenas de contagio. Pero hay personas que desgraciadamente no tienen esa posibilidad, a veces por motivos económicos, a veces por su propio trabajo, como mis propios compañeros, como la gente que opera el transporte público, como los médicos, como todo el personal de salud, como los policías, los bomberos, algunos servicios esenciales, los que operan el agua, por ejemplo, los operarios de la luz. Si usted se encuentra en alguno de estos grupos y tiene que salir, hay que insistir en las medidas. Ese es su principal seguro. Las medidas sanitarias para hacerle frente al coronavirus. El jabón y el agua son esenciales. Y es que esta cepa del coronavirus tiene una gran capa de grasa exterior. Al entrar en contacto con el jabón, esta membrana se rompe y el virus queda expuesto. El agua hace su trabajo y lo arranca de la piel. Por ello es muy importante un lavado vigoroso de al menos 20 segundos, así como la limpieza de las superficies que están en contacto con la piel. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, cualquier jabón destruye el virus, incluso si no son antibacteriales. Así que eso es lo más importante. Ahora, el próximo lunes 23 de marzo iniciará la jornada de sana distancia en México. Durante 28 días se reforzarán las medidas básicas de prevención, se suspenderán actividades no esenciales, se van a reprogramar eventos masivos en donde haya más de 5,000 personas, se hará hincapié en la protección y cuidado de los adultos
adultos mayores. También se va a promover el trabajo desde casa, además de que se pedirá evitar aglomeraciones, mantenerse a 1,5 metros de las personas enfermas y controlar el cupo en los espacios públicos. Por otro lado, también, en cuanto a las superficies de uso común, los especialistas recomiendan primero limpiarlas y luego desinfectarlas. Para el aseo debemos de usar un agente químico. Lo ideal es una solución hecha con 70 mililitros de alcohol y 30% de agua. Utilizar un atomizador también para rociar el líquido de los objetos que están en contacto con varias personas. Siempre usar guantes y trapos nuevos. Los celulares también hay que limpiarlos, hay que limpiarlos con toallas desinfectantes. Muy importante, los traemos todo el día en la mano. No podemos dejar que eso no esté, por supuesto, considerado. Y también pasó el Vive Latino y ahora sí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde esta semana quedan restringidos conciertos y eventos en auditorios, incluidos sus eventos públicos, sus conferencias. Recordó que aún estamos en la fase 1 de contingencias, pero las autoridades de salud recomendaron tomar esta medida como de prevención. Estamos orientando a la posposición de eventos masivos, tanto del gobierno como de eventos privados, particularmente en los lugares o los recintos que albergan a más de 1,000 personas. En la capital hidalguense habilitaron un hospital para hacerle frente a la emergencia del coronavirus. En el estado no se han reportado casos, pero ya se están tomando las medidas preventivas. La explanada Bicentenario de la capital del estado de Hidalgo es el escenario donde fue instalado un hospital inflable, un espacio dispuesto para atender a pacientes contagiados de coronavirus COVID-19. Durante 3 días, alrededor de 50 personas se encargaron de colocar cada una de las estructuras del hospital, que consta de 9 módulos de consulta externa y áreas de observación y urgencias. Además, tiene una capacidad para albergar 40 camas de reconversión y 10 más de terapia intensiva. El hospital pasará por un proceso de sanitización. Después de eso no podrán ingresar más que pacientes y especialistas. Las reglas de sanidad serán supervisadas por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo. Pese a que en Hidalgo aún no se han confirmado casos positivos de coronavirus COVID-19, el hospital será inaugurado en las próximas horas y tendrá la capacidad de atender de 60 hasta 80 consultas diarias. Para Imagen, Brenda Salas. Mientras que en Oaxaca, en el Hospital de la Mujer y del Niño, ubicado en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, fue habilitado para atender exclusivamente casos de COVID-19. La entidad, la zona de atención emergente, está acondicionada con 30 camas, una área de valoración, un aislamiento, toma de muestras a contactos directos, laboratorios y consultorios. Hasta el momento en la entidad se reportan 2 casos confirmados de coronavirus. Mientras tanto, en Guatemala, en donde ya se han confirmado 8 casos y un deceso por el coronavirus, las autoridades colocaron filtros en su frontera con nuestro país para evitar más contagios. El Ministerio de Salud de la República de Guatemala instaló filtros sanitarios en la frontera con México y supervisa a todo tipo de persona proveniente de la República Mexicana. A cada uno que pasa se le toma la temperatura como un primer síntoma de la enfermedad iniciada en China. Haciendo una pequeña entrevista de dónde nos visitan, hacia dónde se dirigen y se le hace una revisión de temperatura, ¿verdad? Para verificar que no traigan una temperatura elevada, de lo contrario se estaría refiriendo al Hospital Nacional más cercano. ¿Esa experiencia a partir del día de hoy o hay hasta No, tenemos 2 puntos de control. Está que es el principal y otro en migración. Empezó desde el 2 de marzo. Desde el 2 de marzo estamos trabajando las 24 horas del día con diferentes turnos. Los módulos fueron instalados en la municipalidad de Malacatán y uno más se ubica en Tecumumán, en la municipalidad de Ayutla, frontera con Suchiate, Chiapas. Las medidas tomadas por el gobierno guatemalteco no han impedido el paso regular de centroamericanos a territorio mexicano. Mínimo está afectando mucho, en cuestión en el sentido del congestionamiento que se está haciendo aquí en la frontera, pero es normal. Yo digo en mi sentido es normal porque a veces muchas personas se sale del carril y todo, pero uno se tiene que cuidar. Mientras uno no tiene nada, no importa. Es normal, papi, es normal. Y creo que ojalá que lo sigan haciendo, no sé hasta cuándo, pero lo van a seguir haciendo, creo. Ajá. ¿Acá no se ha cerrado la frontera? No se ha cerrado, supuestamente todavía está en vocabulario de toda la gente y todo que se va a cerrar México y todo, pero hasta ahorita no se sabe nada. En México, por ejemplo,
no hay ninguna medida restrictiva en la frontera, tampoco en los pasos ilegales como el Limón y el Coyote en el municipio de Suchiate, Chiapas. El sector salud del estado de Chiapas dio a conocer que no tiene contemplado cerrar la frontera por el momento. Prácticamente estamos captando temperaturas en el rango de 35 a 36.8. En la República de Guatemala se han confirmado 6 casos de coronavirus, por lo que cerrará sus fronteras con México para evitar que se convierta en una crisis o un problema de salud pública, y se estima que sean hasta por 15 días. Para Imagen, Gaspar Romero. De la frontera sur a la frontera norte, los límites con los Estados Unidos, donde habitantes de Tijuana se mantienen en alerta por los casos que se han dado en el país vecino. El hand sanitizer y le tomaron la temperatura a mi bebé porque lo traía a la consulta y todo, aquí me revisaron, tomaron mi información y todo. Mayra Quintana reside en San Diego, California. Sin embargo, cruza constantemente a Tijuana para revisiones médicas. Ella pasó por el filtro sanitario para la detección del coronavirus que se instaló en la frontera por iniciativa de un grupo de médicos privados. Se me hace muy bien que estén previniendo que haya más enfermos aquí y que estén poniendo para que todo esté higiénico para prevenir el coronavirus. Los responsables de este programa buscan instalar módulos en ambos lados de la frontera para prevenir la dispersión del virus en territorio mexicano. El objetivo es poner entre 3 o 4 diferentes puntos de control y el objetivo básicamente de esto es tener la oportunidad de captar pacientes que puedan ser pacientes portadores de la infección por el virus de coronavirus. Es de gran preocupación para los especialistas de la salud el flujo que día a día se da en esta, la frontera más transitada del mundo. Y es por eso que decidieron instalar este filtro donde se aborda a los peatones y se les hace un cuestionario para detectar a personas que puedan ser portadoras del coronavirus. Ya se tienen casos confirmados en el área de San Diego, cosa que en Tijuana no ha sucedido, pero que la cercanía y el intercambio cultural y el trasiego de gente hace que sea muy factible que en cualquier momento tengamos pacientes también en esta región. Hasta el momento este es un proyecto de médicos de la iniciativa privada, quienes solicitarán a la Secretaría de Salud que se sume. Ellos iniciaron el proyecto ante la falta de acciones reales por parte del gobierno en la zona fronteriza, donde hay un intercambio diario de miles de personas. Agentes de aduanas y protección fronteriza empezaron a preguntar a los usuarios de la garita si manifiestan algún síntoma y redujeron el número de personas dentro del edificio. Se estima que por esta frontera cruzan en ambos sentidos 50.000 vehículos y 25.000 peatones diariamente. Tan solo durante el 2019 se procesaron 16.7 millones de personas y 25.2 millones de vehículos. En Tijuana, para Imagen Televisión, Jorge Nieto. Este fin de semana, pese a la alerta por el coronavirus, se reportaron más de 110,000 personas que acudieron al Vive Latino. Por este tema, le agradezco mucho que nos tome la llamada a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López. ¿Cómo estamos, secretaria? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Francisco. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, uno con cariño. Cuéntanos, ¿se puso en riesgo a alguien? ¿Tienen alguna preocupación al respecto de la celebración del Vive Latino? A partir de ayer ya se consideraron, a pesar de seguir en el escenario 1, que es casos asociados a importación o casi importados, francos, la mayoría, que para el corte de anoche fueron 21 casos para Ciudad de México, 82 nacionales. Lo que anunció desde ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y acompañada de Secretaría de Salud, por supuesto, es el reforzamiento de las medidas básicas de prevención, la suspensión temporal de actividades no esenciales y la reprogramación, posposición de eventos de concentración masiva, y con un énfasis también muy importante en el cuidado de las personas adultas. ¿Qué empezamos a hacer nosotros ya desde hoy? La reprogramación está en eventos masivos. Hay un acuerdo ya con varias empresas donde estos eventos se posponen, se van a reagendar. Nos sumamos a la campaña, a la Jornada Nacional de Sana Distancia, que va del 23 al 19 de marzo, y la jefa de gobierno modifica, por ejemplo, la actividad en términos de asambleas vecinales, asambleas de seguridad ciudadana que se hacían y eran amplias, de una convocatoria amplia y acudían adultos mayores. Esas
se van a suspender temporalmente, también su audiencia, va a tener mecanismos de consulta virtual, se refuerza la sanitización en el transporte público, se fortalece Locatel con incorporación de médicos, más médicos, porque ya hay ahí médicos, pero para dar información al público. Nos intensificamos también todos los mensajes de cuidado a adultos mayores y también, como ya señalaba, todas las actividades que concentran masivamente población en coordinación con alcaldías también se están posponiendo, se suspenden, y los eventos no esenciales como seminarios, encuentros, que pueden sin problema suspenderse y volver a reactivar más adelante. Oliva, yo no soy un experto en la materia, evidentemente, por eso te lo pregunto a ti. ¿Se puso en peligro a alguien? ¿Fue una irresponsabilidad o no llevar a cabo el Vive Latino? Hicimos todo lo necesario para que poner los filtros, para en coordinación con la empresa poner el servicio médico, poner la sanitización intensiva. Ahora, todavía estamos en fase de circulación importada. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos todavía son pocos, son vinculados a importación, no estamos con circulación local. Esto se sabe no solo porque estamos identificando los casos sospechosos con la definición operacional de casos sospechosos, sino por el monitoreo que se tiene permanentemente en el sistema de vigilancia epidemiológica de influenza, donde se hacen pruebas aleatorias a las muestras que se tomaron de pacientes con cuadros graves, cuadros moderados de respiratorios, y no tipificaron para influenza de ninguna de las variantes. Entonces no hay circulación local, eso estamos todavía en ese momento de escenario 1. Por lo tanto, haber suspendido el Vive Latino en ese momento tampoco limitaba la propagación porque no hay tal. Claro. Oliva, todavía. En el caso, por ejemplo, de los demás centros mercantiles de la Ciudad de México, restaurantes, cines, etcétera, que no tienen concentraciones tan grandes, ¿se va a limitar en algún momento la actividad? No sé si tú te acuerdas de lo que pasó en el 2009, cuando se ponían en los restaurantes las mesas mucho más separadas, había otras medidas de protección. Se está trabajando con el secretario de Turismo con mucha cercanía para alentar al refuerzo de estas medidas de sana distancia y de sanitización también intensiva. Ya se ha capacitado a distintos grupos. La Agencia de Protección Sanitaria, que esa depende de Secretaría de Salud, también está intensificando la capacitación para que esto se vaya produciendo paulatinamente. En este momento que no tenemos circulación local, sería muy costoso para la ciudad adelantar, por ejemplo, esa medida de cierre de restaurantes o de cierre de lugares donde no hay concentraciones muy grandes. Sería muy costoso, porque ustedes recuerden que en aquella época para la ciudad hay diversas estimaciones, pero se cerraron, todo se colapsó la ciudad, 10 días, prácticamente se paró toda la actividad, pero significaron más de 12,000 millones de pesos para el costo, y luego tardó en recuperarse esta actividad. Entonces lo que hacemos es una valoración en términos de salud pública, que es la primera decisión, principio precautorio, pero también en este momento, dado que seguimos en el escenario 1, estamos preparando en términos de capacitación y de sana distancia, pero no hay necesidad de cerrar. Esto es importante, tenemos que hacer siempre un balance entre derecho a la salud y también las condiciones sociales y económicas, la movilidad de la población y el enfoque que tiene el Gobierno de México, la Secretaría de Salud, que es un enfoque de mitigación en el caso general para contender con la epidemia, y también podríamos decir, de monitoreo a través de sitios Centinela en términos de vigilancia epidemiológica. Eso creo que no se ha entendido correctamente, pero sería muy útil que pudieran valorar que esa es la estrategia para contender con esta epidemia. O sea, de ninguna forma se está poniendo en peligro a la gente por no tomar la decisión de ya meternos todos a la casa.
No, estamos siendo muy responsables. La jefa de gobierno encabeza el equipo y sesionamos la sesión técnica permanente. Discutimos las medidas, como ya se ha señalado, no es la decisión de una persona, sino es en base a protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y nos ceñimos también a la perspectiva técnica. Estamos muy coordinados con la Secretaría de Salud del Gobierno de México y se van tomando las decisiones valorando día a día el comportamiento de los casos, la expansión de los casos y que seguimos en circulación de virus de casos importados. O sea, evidentemente esto podría cambiar en algún momento dependiendo de cómo se vaya comportando el virus. Claro que sí. Y se está monitoreando. Se está monitoreando también en hospitales. Las neumonías severas se están monitoreando porque ustedes saben que estamos todavía saliendo de la etapa de vigilancia intensiva. Todavía nos queda este mes y el que viene de influenza, que es estacional, que vamos vigilándola desde la semana 40, la semana epidemiológica 40 hasta la 20. Oliva, yo creo que sería bien importante que tú, la experta y además la responsable de la salud de la ciudad, nos pudieras explicar por qué es distinto el caso que se está viviendo en Italia al de México, porque eso es una de las cosas que más en redes sociales la gente está exigiendo. Sí, estamos primero en una fase distinta. Nosotros tenemos todavía solo casos importados o asociados a importación. Son todavía pocos casos, son 82 en el país, en el corte de anoche, y 21 casos en Ciudad de México. Y además tenemos una condición demográfica distinta. Ustedes saben que este nuevo coronavirus afecta mucho más a adultos mayores. En nuestro caso, la población adulta mayor, si bien es la proporción más importante de todo el país, está concentrada en Ciudad de México, estamos alrededor del 7-8% de población adulta mayor, mientras que en países europeos y en particular Italia, su porcentaje de población adulta mayor es más del 23%. Y esto es importante, pero además no solo es adulto mayor, sino es adulto mayor octogenarios, nonagenarios, incluso centenarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son adultos mayores con muchos más años. En el grupo de más de 80, la tasa de letalidad es entre el 12 y el 15%. Es decir, de cada 100 adultos mayores de 80 a 85 años que se enferman, tienen riesgo de morir 15. Claro, y si Entonces nosotros... es una situación distinta, por eso estamos viendo estos datos de severidad. Claro. O sea, si nosotros hacemos y nos metemos todos a la casa, ¿no va a cambiar radicalmente la situación? En este momento no. Y lo que podemos hacer, una medida que probablemente requeriríamos para el escenario 3, cuando haya circulación mayor, el escenario 2 transitando al escenario 3, cuando ya sea circulación local y se vaya expandiendo la propagación de este virus, probablemente en ese momento sí necesitemos, para cortar la transmisión, reducirla. No se corta del todo, pero claro, para reducirla, estar en nuestras casas. Claro. Y si lo hacemos desde ahora, lo que vamos a producir es un agotamiento social, porque pues aislarse en casa no es algo fácil. Se tienen que hacer muchos arreglos laborales, escolares ahora no, porque también a partir del 20. Claro. No tengo ahorita la fecha, pero bueno, ya. Del 23 al 20, sí. Sí, del 23 al 19 es la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y la SEP ya suspende, justo también el 23 me parece, porque nada más esta semana se va a clase, se suspende la actividad de los escolares, bueno, claro, de todas las personas que están en escuela. Y además de Entonces, esto es importante. Si nosotros desde ahora decimos que la gente se vaya a sus casas y se repliegue, como está ocurriendo ahorita en Italia, en España, lo que hacemos es producir este agotamiento social cuando todavía no tenemos circulación local. Y agotamiento social y una crisis económica terrible. También, porque ahí, como señalaba, siempre hay que balancear principio precautorio de protección del derecho a la salud, reducción del riesgo, pero también valorar las condiciones
económicas y sociales. O sea, puede ser muy crítico en términos de empleo, de dinámica económica para el país y para la ciudad. Claro. Por eso estamos monitoreando cotidianamente para que esto esté tomada las decisiones en el mejor momento. Por eso la Ciudad de México anticipa un poco esta semana ya por la concentración urbana y la dinámica de la ciudad. Claro. Porque es una metrópoli viva donde hay una circulación de millones de personas. Pues Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, te agradezco que con peras y con manzanas nos hayas explicado de qué se trata esto. Espero que la gente lo entienda, sea receptivo, no lo utilicen de forma política y ojalá que podamos todos. Esto no quiere decir que salgamos a la calle de una forma irresponsable, hay que seguir con todas las medidas de protección y de seguridad, todas. Claro que sí. Muy bien, pues Oliva, te Yo agradezco. les agradezco y un saludo a tu auditorio. Gracias, muy amable. Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Mientras tanto, en Juárez, la gente vive con un poco de temor por los casos de COVID-19 que se registraron en Texas. Luego del anuncio de la pandemia en El Paso, Texas, son ya 2 casos positivos confirmados por las autoridades de salud. La noticia llegó a la frontera del lado mexicano, en Ciudad Juárez, lo que está causando nerviosismo en los habitantes. Mucha preocupación. Ya debemos de hacer todo lo que están diciendo para protegernos de eso. Empezar a tomar medidas para cuidarse y pues esperemos de que empezar a llevar a cabo lo que es, por ejemplo, lo que dicen los geles. Mientras que el virus ya está presente en la región fronteriza, del lado mexicano se preparan para la siguiente fase de atención a la contingencia, ya que dicen es inminente que estará en ambos lados fronterizos. Las instituciones educativas y los centros de trabajo ya están tomando las medidas preventivas y también de capacitación. Los centros comerciales van a disponer de mecanismos para evitar compras de pánico. En las unidades médicas, las campañas de información son intensas para evitar tener el mayor número de contagios. De que nos va a llegar, pero sí de recordar que en un 70% el padecimiento va a ser un cuadro gripal, el cual va a pasar desapercibido. En El Paso son 2 casos, mientras que a poca distancia en Nuevo México son 3 casos más, lo que originó compras de pánico en algunos sectores del lado norteamericano. En los aeropuertos del estado de Chihuahua, las medidas se han endurecido. Se realizan revisiones a cada pasajero, tanto de entrada como de salida. Para Imagen, Salvador Gómez. Y mientras tanto, en el mundo, Francia impuso restricciones a nivel nacional sobre cuán lejos de sus hogares pueden ir las personas y con qué propósito. Esto como parte de la estrategia del país para detener la propagación del COVID-19. De acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, los movimientos se reducirán fuertemente durante 15 días a partir del mediodía de este martes. Por eso, después de consultar y escuchar a los expertos en el campo y con buena conciencia, decidí reforzar aún más las medidas para reducir nuestro movimiento y nuestro contacto a estrictas necesidades. Esto significa que reuniones al aire libre, reuniones familiares o reuniones sociales ya no se permitirán, ya no será posible caminar y reunirse con los amigos en el parque o en la calle. No se puede correr por la playa, no se puede permanecer en la playa, tenéis que vivir a vuestro domicilio, es sancionable. Todos a casa, por favor. Sanciones de 1.500 a 600.000 euros si no se cumple lo avisado. Ante la declaración del estado de alarma, se prohíbe la libre circulación de personas, salvo en casos muy excepcionales. Por favor, respeten esta orden y en caso de emergencia, contacten con el 112. Vaya, déme su carnet. Deme su carnet ahora mismo. Que me dé su carnet. Que me dé su carnet que se viene. Deme su carnet. Deme su carnet. Ahora mismo. Va a ser usted el primer multado. Ese no estaba aquí. Ese no estaba aquí. Váyase. Vamos, tengo que vaya. Esto
esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. Esto que acaba de ver en su pantalla es lo que está sucediendo en España. Recordemos que España es el cuarto país con el mayor número de contagios de COVID-19 y cambiaron la legislación para que la policía pueda establecer una especie de toque de queda. Por lo tanto, en las grandes ciudades principalmente, las personas no pueden salir a la calle en determinados horarios y solo pueden ir al súper, a la farmacia o por alguna emergencia médica. Es más, si usted quiere ir al súper, no puede ir acompañado, tiene que ir solo y dejar sentado con las autoridades a dónde se va a dirigir exactamente. Y por eso es las medidas que estamos viendo en pantalla, en donde las patrullas están haciendo un llamado para que las personas no salgan durante esta cuarentena. Recordemos que la cuarentena, lejos de lo que se podría pensar, no son 40 días. En este caso, médicamente una cuarentena es de 14 a 15 días. Por lo tanto, el gobierno español y las autoridades, las patrullas están siendo muy enfáticas y este último video es donde paran a una persona que no se quería detener para decirles a dónde iba a ir y por eso le piden su credencial, que en este caso aquí sería el equivalente al IFE, para poderlo multar y que el dinerito lo tenga que poner en alguna cuenta, le va a llegar a su casa la multa. Además, recordemos que restableció los controles en las fronteras terrestres y solo permitirá el acceso a ciudadanos españoles o a quienes acrediten fuerza mayor. Así las cosas en España, están tratando de minimizar el riesgo por todas las vías. A partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano. Y de este lado del continente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el cierre de sus fronteras a ciudadanos extranjeros no residentes ante la pandemia del COVID-19. Trudeau agregó que el gobierno recomendaba distanciamiento social para prevenir una mayor expansión del virus, ya que en el país se reportan 339 casos. Quiero recordar a todos los canadienses que deben evitar viajes no esenciales fuera de nuestro país hasta nuevo aviso. Los viajeros canadienses deben regresar a Canadá por medios comerciales mientras aún sea posible hacerlo. Permítanme aclarar, si están en el extranjero, es hora de que vuelvas a casa. Si acabas de llegar, debes aislarte durante 14 días. Y también Guatemala cerrará sus fronteras durante las próximas 2 semanas como parte de las medidas para contener la propagación del COVID-19. De acuerdo con el presidente Alejandro Yamatei, en el país centroamericano se reportan ya 6 casos confirmados del virus, además de una muerte ocurrida durante el fin de semana. Y miren, no cabe duda que los vivales están donde sea. Grandes tiendas online como eBay y Amazon han comenzado a tomar acciones para evitar la especulación comercial por la pandemia del COVID-19, además de suspender cerca de 1 millón de productos que podrían estar abusando en la expansión del virus, y también emitió un comunicado en el que explicaba su estrategia en contra de esta modalidad comercial. Esto luego de que se denunciara que algunos vendedores no estaban cumpliendo las políticas de venta de Amazon y aumentaban de forma exorbitante el costo del envío. Para ejemplo, un gel estuvo vendiéndose, imagínense, empezó en $17 y acabó en $700.
Se supone que entrar hoy a un quirófano es sinónimo de limpieza. Absolutamente todo, desde piso a techo, está libre de cualquier agente que pueda contaminar instrumentos, medicamentos y, por supuesto, a pacientes y médicos. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo una época en que un hospital podía estar lleno de tierra, sangre o personas entrando y saliendo sin lavarse las manos, pues no se sabía, entre el aire y las superficies existían virus y bacterias que podrían ser más peligrosas que la herida o el padecimiento que tenía postrado al enfermo en cuestión. Fue hasta 1878 cuando Robert Koch descubrió en el microscopio a los microbios, causantes de diversas infecciones, y fue a partir de entonces donde se empezaron a mejorar las labores de limpieza, sobre todo en áreas de enfermos, cosa que se fue perfeccionando durante la mitad del siglo XIX para combatir a virus, bacterias, hongos o parásitos de zonas donde se llevaran a cabo procedimientos quirúrgicos. Para 1881, Charles Chamberlain inventó el esterilizador de vapor o autoclave, con el que limpiaban el instrumental médico, y en 1884 Gustav Adolf Neuber fundó la primer clínica basada en los principios de la asepsia, famosa por sus estrictas normas de limpieza tanto en personas como en cosas. Irónicamente, el término asepsia llegó por primera vez a un quirófano hasta 1967, pero ¿qué significa asepsia? La palabra proviene del griego asepsis, que tiene que ver con una serie de procedimientos diseñados para impedir la entrada de organismos patógenos y no patógenos a un área estéril, natural o artificialmente. Es decir, asepsia es la ausencia de microorganismos causantes de alguna enfermedad o todo lo relacionado a la desinfección de un lugar. Actualmente, los procesos para evitar contaminantes son cada vez mejores. Ya no solo se utiliza el calor o el vapor para ello, también se han perfeccionado técnicas a base de rayos UV o gas que han mejorado mucho la práctica médica, cosa que no solo debería aplicarse en hospitales, sino también en nosotros, pues como ya lo hemos visto, la limpieza puede ser la diferencia entre una muy mala racha o la peor experiencia de tu vida. Y adivinen qué, por más complejo que suene el método, todo empezó lavándose las manos, como lo dejaron claro los doctores Ignaz Velves y Joseph Lister a mediados de 1800. Y bueno, ahora que quizá hay muchos niños en casa, ¿qué les parece si les mostramos la importancia de usar el agua y el jabón para combatir el virus? Y tengo aquí a Paco Sea el día de hoy que me va a ayudar. Yo soy su ayudante. Vamos a hacer un experimento que ustedes pueden hacer. Ya te dije que en unos años vamos a estar en Las Vegas haciendo todos estos trucos, ya tenemos el disco y demás. Vamos a hacer un experimento que pueden hacer en casa. Lo único que necesitan es agua, pimienta negra y jabón. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a poner pimienta negra aquí en este recipiente. ¿Sí se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver, a ver si nos pueden acercar un poquito más la cámara. Aquí está. Se supone que yo estoy aquí simulando que son los virus, ¿ok? Y en este voy a poner jabón de manos de cualquiera. La voy a... Tengo ganas de estornudar. No es coronavirus, ¿eh? Lo voy a revolver. Ok, entonces, si yo no me lavo las manos, ¿qué va a pasar? Chequen lo que va a pasar. Si yo no me lavo las manos, a ver si, creo que van a hacer algo aquí con la cámara para que se vea mejor. Ahí no está. sé si se los pongo un poquito más para acá. Bueno, ahorita vemos. Ok, ahí está. Ojalá tenga una cámara. Ahí está. Ahí lo voy a ver. Es que necesito que se vea esta parte. Más desde arriba. Vale, pues mire. Voy a tocarlo con mis manos sucias y vean lo que pasa. No pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si Paco mete el dedo en el jabón? Se enjabona el dedo. A ver. Y mete el dedo en la... ¡Órale! ¿Ya vieron cómo se abre todo? Bueno, pues este es un ejemplo... Esa es la idea para que lo tomaras desde arriba, Oscar. Exactamente. Pero como tú no ves en redes sociales... Exactamente. Es un ejemplo muy, muy bueno para que ustedes sepan cómo actúan los virus. Justo lo que decías hace un par de minutos. Ahorita te paso una toallita. Justo lo que decías, la importancia de que como el jabón simple puede romper la barrera que tiene el virus y lo puede matar. Así de fácil. El virus trae una capa de grasa, que es la que hace que se pueda adherir en las vías respiratorias y en el momento... que se adhiera a la piel, porque antes de entrar a las vías respiratorias, de modo que te laves con jabón. Exactamente, no se puede. Pero cuando tú lo tienes pegado a la piel, se rompe la barrera de grasa y inmediatamente cuando te lavas las manos, se cae. Hasta donde sabemos, los virus también son muy, muy delicados en ese sentido. Y como dices, si esto lo pueden hacer en casa, créanme que a los niños no se les va a olvidar lavarse las manos, van a tener una estrategia muy buena. Y bueno, pues nada más. Y les voy a decir otra cosa que pueden hacer con sus niños en casa. Dibújenle un coronavirus aquí. Ah, sí. Con mucho plumón, que quede muy fuerte. Y díganle que el reto es que para en la noche ya se haya borrado.
y los van a tener todo el día lavándose las manos. Díganles que les dan un punto cada día que se borre y después cuando junten 20 puntos les compran algo. Ahí está. Pues bueno. Y así. Así de fácil. Así te vamos a hacer a ti, Toño, para que aprendas a lavarte las manos. Y bueno, Paola Reiner es la cofundadora y directora de la plataforma What a Woman, dedicada a celebrar, unir, inspirar a mujeres alrededor del mundo. Se ha propuesto fomentar la participación de las mujeres para el fortalecimiento de la sociedad, por eso Paola es nuestra rifada del día y aquí le rendimos un homenaje. Yo con todo y mi... Me dicen, ¿cómo le hiciste para hacer una plataforma que ya lleva 7 años, para construir esta casa? Y lo que yo les digo siempre es empezando. Soy Paola Reiner, soy directora y cofundadora de What a Woman México. Es una multiplataforma para la mujer, pero empieza con el sentido, con el fin de celebrarnos como mujer. Es un fin de semana para que las mujeres conecten, creen comunidad y networking entre ellas y saber que no estamos solas para seguir avanzando, ¿no? Tenemos también una casa que es un club social y de negocios para mujeres que es Residencia WW. Esta casa realmente lo que quiere es justamente que esta comunidad de mujeres que se crea en el evento una vez al año pueda vivir todo el año. El hecho que seamos conscientes de que nosotras podemos llegar a donde queremos llegar cambia y mejora en todos los sentidos también a la sociedad. Nos tenemos unas a las otras para seguir aprendiendo, seguir enfrentándonos a nuevos retos para poder ser la mejor versión de nosotras mismas. También es un tema que los hombres creen esta conciencia junto con nosotras. Siempre yo me lo imagino como una liga. Si empiezas a avanzar como mujer, pero los hombres no avanzan, al final nos vamos a regresar y vamos a estar en el mismo punto. Los dos tenemos que tener esta conciencia para poder realmente generar un cambio y evitar este tipo de cosas de falta de respeto y de cosas que se están viviendo ahorita en un país como México, pero no se va a lograr si no lo hacemos hombres y mujeres. Y en este momento hacemos enlace con mi compañero Efren Argüelles, quien se encuentra en las inmediaciones del metro Tacubaya, en donde ya se regulariza el servicio tras el choque de trenes el pasado 10 de marzo. Querido Efren, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Esta mañana tenemos buenas noticias para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Como lo has comentado, la estación Tacubaya nuevamente reabrió sus puertas luego de 6 días que estuvieron cerradas, 6 días que se vieron afectados los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Durante esos 6 días fueron apoyados por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también por el servicio de la RTP, pero hoy, como podemos observar, ya están entrando los usuarios, ya están saliendo y esta estación, la estación Tacubaya, ya funciona sin ningún problema con un horario de 5 de la mañana a 12 de la noche. Paco, la información esta mañana, sin duda, información favorable, información buena para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Oye, Efren, en las inmediaciones o al interior, ¿has visto algún tipo de medida de protección, de que la gente se esté cuidando, de que la gente pues tenga acceso a algún tipo de gel antibacterial? No, Paco, aquí no están tomando alguna medida. Podemos observar a las personas que están actuando con toda normalidad, incluso no traen tapabocas, que no son necesarios en este caso, pero muchas personas están utilizando tapabocas en las calles. Aquí no encontramos una sola persona, como podemos observar, no hay incluso gel antibacterial, no hay incluso algunas personas que estén facilitando algún otro método para poder ingresar, y las personas que están saliendo también tratar de apoyarse con algún gel, con algún líquido. No hay en este momento aquí, todo funciona con toda normalidad, Paco. Pues eso sí es peligroso para que veas. Ahí me parece que habría que pues hacer un poquito más evidentes las medidas y que también los propios policías estuvieran invitando a la gente a tener todas las medidas de protección que se necesitan en este tipo de emergencias. Así es, Paco, las autoridades en días pasados informaron que aproximadamente 1 millón de personas transitan todos los días por este punto de la estación Tacubaya. Tendrían que tomar ya algunas medidas, pero de eso y más estaremos al pendiente si tú no lo permites. Gracias, mi querido Efren, muy buenos días. Fuerte abrazo, buen día. Y en la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que se mantengan atentos a la información respecto al coronavirus. Tenemos que estar todos informados. Y el plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados. Va de acuerdo a lo que se estimó desde el principio, en sus etapas, las 3 etapas
Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos adelantar vísperas. Debemos actuar con serenidad. Aumentan los casos de COVID-19 en México. Ya son 82 los casos confirmados, 171 casos se mantienen como sospechosos y 579 casos han resultado negativos. Hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción. Las condiciones para el manejo de esta epidemia no requieren de momento que se declare un estado de emergencia sanitaria. La CEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se suspenden las clases en todos los niveles que dependen de ella, del 23 de marzo al 17 de abril. Esto como medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del COVID-19 en territorio nacional. La Conferencia del Episcopado Mexicano canceló todas las celebraciones religiosas dominicales, así como cualquier tipo de encuentro numeroso que estuviera programado en las próximas semanas. A través de un comunicado, el episcopado explicó que las Eucaristías serán transmitidas por las plataformas digitales. Hasta este martes 17 de marzo, a nivel mundial se reportan más de 170,000 casos confirmados de COVID-19 en más de 150 países. China es el país que más casos reporta, con 81,011 contagios. Y miren nada más esta nota. Ante el esfuerzo que realiza el personal médico ante la presencia del COVID-19, vecinos que permanecen en cuarentena en la ciudad de Barcelona y en España se asomaron durante la noche a los balcones y ventanas para aplaudirles a los doctores, como ven. Esto en reconocimiento al trabajo que han desempeñado, incluso arriesgando su salud en favor de otros. Escuchemos. ¿Cuándo se verá aquí en México? Cuando pasan los doctores. Para empezar, cuando tengamos balcones todos. Bueno, y también estas otras imágenes que le vamos a presentar fueron captadas en una ciudad al norte de China. Se trata de un niño de 8 años que recibió con un abrazo a su madre, quien regresó después de 29 días sin verla. Ella trabajó en una sala de aislamiento en un hospital de coronavirus durante 15 días y luego permaneció en cuarentena durante 2 semanas antes de regresar para ver a su hijo. Ahí está el reencuentro, 29 días después, chiquito. Pues señoras, muchísimas gracias y reiteramos, por supuesto, si usted puede guardarse, qué bueno. Si no se puede guardar porque tiene que trabajar, todas las medidas de precaución, lavarse las manos, por favor, todo el tiempo, obsesivamente. Saludarse. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.